Hola chicos, buenos días. Unos minutitos y ya empezamos. Okay. Yo no la he visto. Tengo así atrasadas un buen de series, pues voy viendo de a pocas. Está bien chida. Sí. Estoy planeando un sábado. Este sábado, ¿verdad? Sábado. Sí. La quiero spoilear. No te preocupes, ya he visto un buen de cosas. Sí. Le pasa. Sí, es que entre semana. Entre semana Netflix es de mis hijos, única y exclusivamente. No, pero sí, ¿verdad? Sí, se la preparo los chicos. Coreanos. Son amigos, son primos. Nosotros somos más parientes de los chinos que ellos, aunque no lo crees. Y de los mongoles. ¿Han visto la marca que tienen aquí los bebés? Acá, donde la espalda pierde su nombre. ¿No? Cuando lleguen a tener, dentro de muchos años, hijos, muchos años, desde que nacen, tienen aquí atrás como una mancha verdosa y amarillenta, que dices, ¿qué es eso? Eso se dice que es herencia de la, así dice, ¿no? De la raza mongol, de Mongolia. Sí. Entonces, ellos y nosotros. Sí, en serio. O sea, que después era mi primo que está bien mongol. No. Porque se supone que los que llegaron mucho antes que los españoles fueron los chinos. Se supone que ellos llegaron como 100 años, no, como 50 años antes, ¿no? Más o menos. Yo tengo el libro. Ya saben, su misque es medio neto. Pero eso lo estudié en una de mis materias de pedagogía. Ok. Chicos en línea, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. profe, sí lo escuchamos. Gracias. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda con lo del reconocimiento de estados y gobiernos? ¿O está todo claro? ¿Los chicos de acá también? Sí, me extendían el examen. Sí, pero... Sí, ¿verdad? Ok, bueno, ya que no hay dudas, sugerencias, reclamos y otras cosas que se puedan parecer, ya. Vamos a ver. Vamos a ver algunas doctrinas que obvio tienen que ver con el derecho internacional, ¿sale? Hay una que es para nosotros, para México, ¿sale? Y bueno. Vamos con la primera, ¿sale? Dice, principales doctrinas. La primera que vamos a ver, o más bien en la que se basan, son en la doctrina Tobar. Obvio, cada doctrina lleva el nombre de su creador, ¿vale? Tal cual. Aquí dice sus congéneras. También la doctrina Larreta, la doctrina Wilson y su resurgimiento con la doctrina Kennedy, ¿va? Ok, ¿por qué estas doctrinas? ¿O por qué se volvieron doctrinas? Surgieron precisamente para dar solución a algún conflicto internacional, ¿sabes? O tan solo entre estados, ¿ok? Y algunas fueron tan, digamos, estuvieron tan bien redactadas, tan bien estructuradas y la solución que dieron fueron tan adecuadas a que se quedaron para
posteriormente tomarlas como base en alguna otra resolución. ¿Sale? ¿Sí? Ahora ya tiene cara de no sé de qué está hablando Luis. Es que quiero entender esos técnicos. A ver, googlealo y nos dices. ¿Alguien tiene una idea de qué es una doctrina? ¿Qué les suena a doctrina? Bueno, por lo menos en el derecho son los conocimientos recopilados por juristas. Pregunta es, ¿eso se guarda en algún archivo? Sí, obvio, antes de la invención de las memorias y todo eso, todo el ancho. O a mano. Sí. Entonces, una doctrina de algún tema. Si le pones como tal doctrina sobre tal tema, puede sacar unos resultados, puede que no. ¿Sale? O sea, es como en todo. Pero sí, Es que es una doctrina. y ya vimos doctrina, la vimos en los principios del derecho Es internacional. que está- Ahora. Ok. Sí, de hecho, si lo quieren tomar como doctrina, pues todo el bonche de libros que tienen ahí abajo. Ujú. Sí, tal cual. ¿Nunca has entrado? Solo avisa. Sí, solo avisa y hay un buen de libros de derecho. De hecho, te metes, aquí, como en puertita, te vas hasta la izquierda, y empiezan desde la pared de allá, hasta la mitad de... ¿De quién sería que me van a hacer? ¿Qué? ¿A quién sería que Pues era nuestra parte. Sí, sí, sí. Digo, para eso está cerrado obviamente porque es un lugar muy pequeño y no puede haber ahí. Sí, pero sí, si le preguntas si te va a dejar entrar. Ok, chicos. Bueno. Así a muy grandes rasgos, la doctrina Tobar fue obviamente una carta de este señor, ¿vale? Doctor Tobar, que se le dirigió al entonces embajador de Bolivia en Bruselas, ¿sale? El 15 de abril de 1907, ya bastantes, pues 100 y algo de años, ¿no? Más o menos. 107. ¿Qué decía así a muy grandes rasgos la carta? Que la manera más eficaz de poner término a los cambios violentos de gobierno inspirados en la ambición consiste en que los estados se nieguen a reconocer a los gobiernos transitorios. Él se refería a aquellos gobiernos que nacen de las revoluciones, ¿va? Hasta que demuestren que gozan del apoyo de sus países. ¿Se acuerdan que habíamos visto aquellos gobiernos que nacen como producto de una revolución, como producto de no haber llegado constitucionalmente al poder, sino que simplemente dijeron, me estorban, yo voy a gobernar mejor, yo mismo. ¿Vale? A eso se requiere. Esto, obvio, es un extracto muy chiquito de la carta. Si ustedes lo buscan en internet, es larga. Estaba inspirado ese día el señor. Sí. Entonces, gracias a esta declaración, a esto que hizo el doctor Tobar, se dio un proyecto de resolución y obviamente se entregó a lo que fueron las conferencias panamericanas que se celebraron en Washington, ¿sale? Más o menos en el mismo año. ¿En qué sentido? Decía esto el proyecto. Las repúblicas americanas, o sea, en esa época así nos consideraban, por el buen nombre y crédito de todas ellas, sí, no. Por otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir, ¿vale? Siquiera mediata e indirectamente en las disensiones internas de las repúblicas del continente, ¿va? ¿Cómo iba a ser esta intervención? Pues cuando se le negase el reconocimiento de algún gobierno de hecho, ¿sale? Disculpe, ¿puede repetir? Los países deben intervenir en la política de otros. Pero fíjate lo que dice arriba. Por el buen nombre y crédito de estas repúblicas, sí, no va juntito, ¿eh? No es el sí, no.
de si no voy, no pasa nada. Sí, no. Por otras consideraciones humanitarias, o sea, cuando lo requirieran, ¿va? No nada más iba a llegar y, como ahorita en pandemia, ¿no? Que me pego mucho a mis otros. Eso sería una invasión a su privacidad. Oye, güey, ¿qué estás haciendo en el teléfono? ¿Sale? Eso sería una invasión a su privacidad. Pero a lo mejor yo la veo que se está peleando con el teléfono. Dale. Y me acerco. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Si es que no funciona, te ayudo, ¿vale? Entonces pueden intervenir, pero por consideraciones humanitarias y altruistas. ¿Sí? ¿O no? No, resulta insólito que la misma cultura mexicana, ¿cómo se dice? ¿Llega y se meta? No, o sea, aconseje lo que ella misma hace, no sé si me explico. Aconseje sobre algo que lleva a la práctica de mala gana. No, pues es que ella misma hace, porque eso es americano, no eso es de americano. No. Nosotros somos americanos, acuérdate. Digo norteamericano, pero No, fue hacia el embajador de Bolivia, ¿sale? Y donde se presentó este proyecto, gracias a la carta que el doctor Tobar le mandó al embajador de Bolivia, se presentó en Washington, precisamente para justificar las intervenciones de las repúblicas americanas, o sea, de Estados Unidos hacia abajo, todos nosotros. ¿Sí? Okay. No se vayan con América. Yo siempre les he dicho, América somos nosotros también, no nada más los vecinos de arriba. En la mañana estaba mi hijo con esa y una de las niñas dijo, el video está mal, ¿por qué? Porque está diciendo que es América y nosotros somos México. Y le dice al maestro, ¿y dónde está México? Y le dice a la niña, pues en Sudamérica. Hija. Y el maestro le dijo, no, corazón. Ya les enseñó bien el mapa. Ese contexto de que América solo son ellos, es algo que a nosotros nos ha traído muchas consecuencias negativas, ¿sale? Si tú vas a Estados Unidos y te dicen, no eres americano, sí soy americano. Sí soy americano. Nosotros somos Norteamérica también. ¿Dónde está México? Yo tenía entendido que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero nosotros, si te fijas en el eje de la Tierra, pero estamos más hacia arriba. Centroamérica ya como tal, es Guatemala, Belice, Honduras. Pero sí, Centroamérica, los países tropicales, Ecuador. Sudamérica, más bien para que me entiendan, el continente, todo lo gordito, somos nosotros. en términos legales, ¿cómo estamos denominados nosotros? Somos norteamericanos, porque estamos en Norteamérica. Sí. Si lo quieres ver desde otro punto de vista de ya cómo está el mapa, ahora acuérdense que el planeta no es redondo, tiene forma de huevo. Tiene formita así de un huevito. Entonces el eje cruza exactamente a la mitad. Nosotros, ¿qué es lo que agarra el centro? Bueno, de Centroamérica para abajo. ¿Qué será? Ya un poquito arriba de Guatemala, una cosita de nada de México. ¿Se hace cuenta? Un cuartito de México queda abajo del eje. Sí, pero sigue siendo territorio mexicano. Y estamos más al norte, ¿sale? Centroamérica es Guatemala, Belice, Honduras y Perú. ¿Está más abajo? Sudamérica ya es Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Y no me acuerdo cuál otro. ¿Sí? ¿Sale? Me sentiría más orgulloso de admitir que estos países norteamericanos tuvieran el mismo nivel de educación que Norteamericanos porque nos tocó estar en el norte. Pero sí nos falta. Yo creo más que nada es simplemente
esa idea que nos falta a nosotros de nacionalistas. Ellos se dicen América no porque se crean dueños del continente, sino porque lucharon tanto por su independencia y son tan fieles a su país, a sus creencias, que por eso se dicen americanos, por eso dicen que solo ellos son americanos. ¿Sale? Acá con nosotros ese sentido de nación, pues no, está como perdida en algún lado. ¿Va? Mira. Es una cosita de nada. Sí. Sí. Mande. ¿Quién me va a hablar? Bueno, dejando de lado si somos o no somos. Mexicanos como tal, ¿vale? Pero sí tengan en cuenta eso, que somos americanos porque estamos en el continente americano, somos norteamericanos porque estamos en el norte, y somos mexicanos porque obviamente vivimos en Estados Unidos mexicanos, ¿vale? Es el pleito que siempre se ha tenido todo el continente con los estadounidenses. Todos somos América, todos. Es como lo que me decías hace un cuatrimestre. Era Edgar, no me acuerdo cuál de los dos me peleaba eso. Es que Asia, creo que acá fue el que me dijo, Asia solo es China, Japón y Corea. ¿Te acuerdas que lo regañé? Le dije, no, Edgar, ¿cómo va a ser eso nada más Asia si Asia es un continente? También en Rusia, Turquía, la India, una parte de Israel, Palestina. Todos ellos también son asiáticos. Que no parezcan es diferente. Que nosotros no parezcamos estadounidenses, bueno. ¿No? No salimos mucho del tema. Ok, sus muchos años de la secundaria ya se los eché abajo, ¿verdad? Porque soy muy ñoña. Lo siento. No, pero es que es una idea que se les tiene que quitar a los chicos, porque gente muy grande cree que solamente América es Estados Unidos. Y nosotros estamos flotando ahí en el espacio. ¿No? Sí, en serio. ¿Sale? Ok. Pero, Gerardo, a lo que se refería el doctor era básicamente a que puedes intervenir por razones humanitarias. ¿Sale? O, como lo dice aquí, altruistas. Te vas a meter a otro país para ayudarlo, ¿sale? Es muy diferente a una intervención militar, donde llegas y te quieres imponer. Ahí sí estás violentando la soberanía de ese estado, ¿sale? Aquí, por ejemplo, cuando hay algún terremoto o alguna cuestión donde pues el país o el estado necesita ayudar, pues imagínate de aquí que se hace el proceso de voy a hacer una solicitud a ver si me dejan entrar para llevarles víveres, lo que quieras. No, llegas, te metes. Así de fácil. ¿Sale? Pero estás haciendo algo bueno por ese otro estado. ¿De acuerdo? Ahora recuerden, estamos hablando de 1907. ¿Sale? Más de 100 años. Dice acá. La propuesta que se presentó fue aceptada e incorporada a sugerencia norteamericana, ahí sí ya de los estadounidenses. ¿A dónde? Al Convenio de Paz y Amnistía del 20 de diciembre de ese mismo año. ¿Sale? Estuvo suscrito por las 5 repúblicas de Centroamérica en Washington y fue valedero por 10 años. ¿De acuerdo? Se extinguió por ahí de 1917. ¿Qué se encontraba en este convenio? ¿Le hablan a alguien? Dice, los gobiernos de las altas partes contratantes no van a reconocer ningún gobierno que se establezca en cualquiera de las 5 repúblicas como consecuencia de un golpe de Estado, ¿ok? O de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras que la representación popular libremente elegida no haya reorganizado al país en la forma constitucional, ¿sí? En esos años hablamos de muchas revoluciones, muchas cuestiones que estaban modificando lo que era el continente, ¿sale? Cómo se iba a gobernar, esto y el otro.
¿Va? Entonces, así básicamente lo que esta carta tenía las intenciones era de sí puedes intervenir, como ya se los dije, de manera altruista, pero por otra parte no se va a reconocer ningún gobierno que no llegue al poder de manera constitucional, ¿va? Si se llega a reconocer un gobierno que llega así, con violencia, al poder, ¿qué le estás diciendo al resto del mundo? Haz lo mismo. Haz lo mismo y de todas maneras te voy a reconocer. Entonces, no se puede. Lo que haces es, no llegaste por los medios legales, no te voy a reconocer como un gobierno, ¿va? Precisamente para evitar que se reproduzcan ese tipo de gobiernos como Margarita, ¿de acuerdo? Bien. ¿Sí, más o menos claro lo que es la doctrina Tobar? Ok. Ahora, hay otra doctrina, ¿sale? Se sustenta en la doctrina Tobar, ¿va? Y está contenida en un discurso formulado por el presidente norteamericano en Mobile, Alabama, por ahí del 11 de noviembre, marzo de 1913, ¿sale? ¿Qué decía? Que el gobierno justo, reposa siempre sobre el consentimiento de los gobernados y no puede haber más libertad que un orden basado sobre la ley y sobre la aprobación pública. Decía acá que se iban a esforzar en hacer de esos principios la base de sus relaciones con las repúblicas hermanas. ¿De acuerdo? No iba a haber ninguna situación de simpatía por aquellos que buscaban usurpar el poder a fin de satisfacer sus propios intereses o ambiciones. De igual manera están en contra de aquellos gobiernos que lleguen de manera violenta o inconstitucional al poder. ¿Sale? Acá se los puse, ¿no? La doctrina es otra de las propuestas frente a los gobiernos de facto, ¿sale? Para que se inspiren. Ándale. Los Estados Unidos aplicaron continuamente esta doctrina entre 1913 y 1914. ¿Y a quién se la aplicaron? Pues a México, ¿sale? Y fue al gobierno del general Huerta, donde se excluyó a México, por ahí de 1919, del grupo de los estados naturales que habían sido invitados para poder adherirse al pacto de la Sociedad de Naciones. ¿Sale? O sea, nos dejaron unirnos hasta 1931. ¿Sí? Recuerden. Más o menos, ¿cuándo fue la revolución? ¿Se acuerdan? ¿Qué año? La mexicana, la revolución mexicana. 1910. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Se acuerdan? 11 años. No, no tanto. No tanto tiempo. Fue hasta 1920. 10 años. Bueno, en sí de conflicto, sí, entre 5 y 7 años. ¿Sale? Más o menos 5 o 10 años, póngale. Porque a lo mejor había algunos ya conflictos apaciguados en una parte del país, pero en otra todavía siguen. ¿Va? ¿Por qué les digo que duró tanto? Porque incluso hasta 1940 todavía había vestigios de lo que era la Revolución Mexicana. ¿Sale? Brian sufre. Y mientras estábamos peleando por nada, la industria automovilista crecía, la industria que crecía en Estados Unidos. Un país en conflicto necesita recursos. ¿Qué haces? Mano de obra. Muy barato. ¿Sí? México siempre ha sido... Ese es otro problema también con México y Estados Unidos. ¿No? ¿André? Es como la mezclilla. Si tú compras un pantalón que tiene la etiqueta Levi's o cosas así, y le buscas adentro, dice hecho en México.
pero te cuesta como 1,500 pesos nada más porque está etiquetado en Estados Unidos. Si lo compras en la Fayuca, por así decirlo, sin la etiqueta Levi's y nada más tiene una etiqueta la que quieras, ¿te cuesta cuánto? ¿300 pesos? Y es la misma mezclilla. En la misma mezclilla. ¿Sale? Mano de obra barata. Es barato y allá lo venden más fácil. Sí es. También tiene que ver el estilo de vida. No es lo mismo ganar en dólares que lo que nosotros ganamos. Claro. Tan solo las niñeras. Las niñeras ganan más que un profesionista en Estados Unidos. Sí. Yo que todos nos podemos ir a casar allá. ¿Para qué te quieres ir a casar? Pues para que sea nacionalidad. ¿No? Pero no crees que te la dan inmediata. Tardan más o menos un año. No, pues me aguanto un año. Sí. ¿Sabes cuánto cuesta un abogado allá? Te cobran por hora. No como a nosotros que te cobran por asunto. Te cobran por hora. Sí. Y si ustedes quieren ir a trabajar a Estados Unidos, tienen que estudiar allá al menos 2 años las leyes. Es de lo mismo que acá. Sí, sin embargo, allá, por ejemplo, es muy diferente si eres abogado, no sé, en Alabama, es porque lo leí acá, a si eres abogado en Los Ángeles. Cambia mucho. Aquí te vas a Chihuahua y trabajas igual. Hasta te lees el código rápido. Ya. ¿En serio? ¿Vale? Sí, o sea, es diferente la vida. Nosotros diríamos, es muy caro para vivir allá. Un día le voy a hablar, le voy a decir, ¿por qué ya no va a casar? Le vivimos. Y te casas con una mexicana. Es capaz, ¿verdad? Sí. Mis primos terminaron, uno sí se casó con una gringa, con una estadounidense, pero los otros 3 están casados con mexicanas que viven allá. Sí, entonces, bueno, está bien, ¿no? Ok. Bueno, les decía esto de más o menos la revolución porque no se tenía claro para los Estados Unidos si el gobierno que había surgido de la Revolución Mexicana era legítimo o no. Por eso no se le reconoció, ¿sale? Tardamos muchos años en que nos pudieran decir, sí, está bien ya. Ya se pelearon, ya se arreglaron. ¿Ya están? ¿Listos? Ya estamos listos. ¿Seguros? Sí, bueno. Te voy a dejar entrar, no lo vayas a regar. ¿Sale? No. Ok. Esta doctrina, Wilson, conoció un renacimiento, o sea, volvió a nacer, por así decirlo, con lo que fue la regla Kennedy. Y decía algo así, el criterio aparentemente aplicado por la administración Johnson fue dar el reconocimiento o extender la ayuda a un gobierno dado, siempre y cuando él mismo sirviera a los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, en este sentido, lo que caracterizó a la política de la administración Johnson fue este pragmatismo, ¿sale? Mucho más que cualquier otro idealismo, ¿va? Sí te voy a reconocer, siempre y cuando yo obtenga un beneficio, ¿va? Ok. La doctrina Estrada. Eso tiene que ver con nosotros, más que las otras, ¿va? Se originó gracias a una declaración del ministro mexicano Estrada, ¿va? Les puse un 21 porque después les voy a poner una notita en la plataforma, ¿sale? De acuerdo. Por ahí del 27 de septiembre de 1930. ¿Qué es lo que dijo el ministro? Bueno, que México no se iba a pronunciar en el sentido de otorgar ningún reconocimiento, ¿sale? Porque consideraba que era una práctica denigrante. Tenía que ver con el hecho de herir la soberanía de otras naciones, ¿vale? Esto lo aterrizó a lo que fue los asuntos interiores, cuando estos pudiesen ser calificados en cualquier otro sentido por otros gobiernos, ¿va? También tenía que ver con la capacidad legal de algunos regímenes extranjeros. ¿Vale? Ya saben, los mexicanos siempre nada bélicos, tranquilos, tratando de ser buena gente con todos.
Por eso nos va mal. Siempre somos los que decimos sí, 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 sí. ¿Sale? Aunque en el fondo quieres decir que no. Sí. Pero bueno. Es como el papá cuando el niño le dice, ¿me compras esto? Y no lloro. ¿Me compras el otro? Y no hago berrinche. ¿Qué hace el papá? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, de esta doctrina, el gobierno mexicano se limitaba a mantener o retirar, cuando lo creyere procedente, a sus agentes diplomáticos, ¿sale? Pero también a continuar aceptando, cuando de igual manera fuese procedente a aquellos agentes diplomáticos que las naciones extranjeras tuviesen acreditados en México, ¿va? Aquí era sin importar el tipo de gobierno o autoridades que se tuvieran. ¿Vale? ¿Y chicos? Hasta aquí abajo les dice, en la práctica la doctrina Estrada, más que la suspensión del reconocimiento de gobiernos, lo que tendía a llevar en la realidad o en la práctica era a sustituir el reconocimiento expreso por uno tácito. ¿Sale? También ya lo vimos, ¿se acuerdan? Reconocimiento expreso o tácito. ¿Va? Estas doctrinas sirven básicamente para las relaciones diplomáticas. ¿Cómo que tu mamá fuera como México? Jessy. Porque había dicho que, como el ejemplo del papá, ¿no? Que si no lloraba. Y pues mi mamá me decía, o te callas o... Entonces, por eso digo. Cuando teníamos gobiernos que el presidente era militar, o sea, eran de corte militar, sí, México sí decía a veces no. Oye, pero es que no. Pero es que fíjate que no. Oye, pero ¿qué no entiendes? Como yo, que ya saben mis hijos es no, y ya hasta ahí. Cuando yo digo no, ya no dicen nada. Hasta el chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes ese tinte militar, pues eres poderoso, ¿no? O sea, se sienten poderosos en el poder, ¿sale? Cuando no lo tienes, empiezas, es que si le digo que no se va a enojar. Es que si me niego, a lo mejor me cierra las fronteras. Es que si esto me va a decir que, ya ves, no quisiste ahora tampoco. ¿Y los militares qué hacen? Si te enojas, no me importa. Si me cierras una frontera, me quejo. O yo te cierro otra. ¿Se acuerdan hace muchos, muchos años el pleito entre Estados Unidos y Canadá por los aranceles? Estados Unidos dijo, ya no quiero productos canadienses. Y no dejó que eran los productos canadienses y Canadá dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el pleito, no? Por ahí hubo algo de trasfondo. Estados Unidos dijo, no. O bueno, sí entran, pero con tantos aranceles. Se subió los impuestos así. Y Canadá dijo, va, no me voy a pelear. Pero todo lo que tú mandes también tiene así de impuestos. ¿Vale? Casi el 30% de aranceles. A ver quién te los compra. ¿Y ellos cómo se pelearon con los aranceles? En lugar de irse a gritar, en lugar de hacer una guerra, con el dinero. ¿Quién creen que dijo perdón? Muy rara vez dice perdón. No, Estados Unidos. Canadá es una nación que le da igual si Estados Unidos se enoja o no. Es como, ya se hizo berrinche, ya, déjala. Del otro lado hay más gente. Brincando a Estados Unidos hay más gente. Sí, creo que México le falta ese presente otra vez. Ya no hay. Miguel. El último fue... Porfirio, ¿no? No, todavía hubo más. No, Porfirio fue dictador. Ese fue su gran pecado. Hizo muchas cosas buenas, pero se le tomaron en cuenta malas malas. Sin embargo, México tuvo su esplendor. ¿No? Crecimos mucho. Bueno, crecieron en aquella época, ¿no?
No, el último militar fue, es que siempre confundo a Echeverría con Díaz Ordaz. Pero uno de los dos fue militar. Y fue el último, si mal no recuerdo. ¿Vale? Porque Cárdenas ya no fue militar. Si mal no recuerdo. Pero bueno. Cárdenas también fue muy buen presidente. Espero que algún día lo... Según esto, Manuel Camacho. Ah, ¿Vila Camacho? Mira, Fue se me el último olvidó. militar y político. 1930 y algo. 50 y tantos. 1945, 1945, fue en el 1945, parece. A mitad del siglo, ¿no? Ajá. Ok. Pues ya se fue. ¿Tú quieres una guerra? Ya no son las guerras como antes. ¿Vale? Avance todos. Ya son biológicas, químicas, ¿no? Biológicas y químicas. Pero bueno. Ok, chicos. Recuerden, esta doctrina les habla de lo de aceptar o mantener o retirar a sus agentes diplomáticos. Esto significa que se va a reconocer, ¿sale? Se va a dar este reconocimiento a esos gobiernos, pero en el campo de las relaciones diplomáticas, ¿va? Digo, los que pactan estas relaciones, los que a veces llevan a cabo como representantes del Estado alguna cuestión, son precisamente los agentes diplomáticos. Embajadores, cónsules, ¿va? Son los que tienen el peso de firmar o no firmar, ¿va? Entre mejor lo hagas, mejor le va al país que está ahí también de metiche, ¿va? Nosotros tenemos muchos tratados internacionales, pero creo que solo le hacemos caso como a 3 o 4, ¿va? Sí. Por ejemplo, el último, ¿no? Yo le sigo diciendo el Telecan, que ya cambió, creo que ahora es el Tex-Mex. Me suena, no sé, a género musical. Sí. Bueno, es que durante muchos años fue el Telecan, ¿no? Cuando se renegoció, Estados Unidos dijo, México ya no, ya nada más Canadá, bueno, ustedes y nosotros, pero México ya no. Canadá dijo, no, a ver, espérate, somos los 3, o entramos los 3 o no entra ninguno. Curiosamente Canadá decía, si México no entra al tratado, yo tampoco. Entonces nada más voy a pactar con él. Estados Unidos dijo, ajá, pero yo estoy en medio. Y Canadá respondió, sí, pero hay orillas, hay mar. ¿Sale? Así de simple. Tanto fue la influencia, más bien la terquedad de Canadá, para que nosotros entráramos, que ahí estamos otra vez. Sí, y México no decía nada. O sea, México como el niño que está ahí tirado en la esquina, regañado por la Miss, y la mamá defendiéndolo. ¿No? O sea, Es que México no tiene autoridad, están tontos, o sea, no así. Es el Temec. Telmec. Me sigue sonando el género musical. Pero, o sea, imagínense a qué grado le falta a México, no sé, carácter, que otra nación tuvo que intervenir por nosotros. O sea, digo, México ha de decir, wow, estamos todavía en el tratado, pero el resto del mundo ha de decir, ay, mira, los pobrecitos, tuvieron que ir por ellos de la mano. Exactamente. Gracias, Canadá, pero no tenías que hacerlo tan obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obvio, también tenía sus intereses económicos. Nosotros para Canadá también somos mano de obra, no barata porque ellos pagan bien. ¿Sí? Ellos pagan bien. De hecho, digo, a lo mejor ustedes no saben, pero hay un programa que tienen los canadienses para con los campesinos mexicanos. Está más o menos desde 1970 y algo ese programa. ¿Qué es lo que hace? El gobierno de Canadá con el gobierno de México hace un, pues, como llamado a los campesinos y les dice, tengo tantos lugares, 100, 200 lugares.
para que ustedes mexicanos vayan de manera legal a trabajar a Canadá al campo, ¿sale? Yo les voy a dar comida, techo, ¿sale? Los voy a capacitar en cuestiones de nuevas tecnologías del campo, ¿va? Y aparte les voy a pagar. ¿Cuánto les pagan, si mal no recuerdo? Como entre 7 y 12 dólares por hora, dólares canadienses. Sí, ellos no gastan nada porque tienen comida y casa, ¿sale? Creo que se van 6 meses. Cuando termina, Canadá les dice muchas gracias, los voy a regresar. O sea, todos los regresan, ¿sale? Al siguiente año vuelve a hacer lo mismo. Y así, ¿sale? Eso es algo bueno que tiene Canadá para con nosotros, ¿va? No como Estados Unidos que, pues, los braceros, ¿no? Sí, realmente. ¿Y cuáles son las condiciones de vida que tienen allá los campesinos mexicanos en Estados Unidos? Pues muy malas, ¿no? Llega la migra y todos corren, realmente, ¿sale? Entonces, sí, Canadá a lo mejor sí nos dejó en mal visto, pero ha tenido muchas cosas que le dan también a él ciertos beneficios, pero lo hace de manera legal, ¿sale? No es nada más, me vengo a llevar a tus niños y ya después te los regreso. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los que regresan de Canadá, los campesinos? Vienen como capacitados, ¿sale? Y eso lo transmiten a los demás en el campo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese programa, ¿sale? Pero está entre Canadá y México. Y es cada año. ¿Vale? Nada más. El pico de Orizaba es de Veracruz. Ya de Puebla. Está más para acá. Necesitas clases de geografía. Te voy a traer el atlas de mi. Era de Veracruz, por algo está la noticia. Pero los límites. ¿No escucharon que ya Puebla ya va a tener, creo que 3 distritos más por la densa población? ¿Cuántos seremos? ¿Como 14? ¿13, 14 distritos? En lo que está dividido el estado. Distritos judiciales. Se van a aumentar 3 más por la densa población. ¿Y estamos a cuántas horas de Veracruz? ¿Como a 4? Bueno, en mi época eran como 8. Sí, también. O sea, imagínate tanta población, ¿no? Si no fuera Veracruz, si fuera otro país, ya habría ahí un conflicto internacional. ¿Sale? ¿Por qué te lo comes si es mío? ¿No? Les platicaba las clases pasadas, el famoso monte Sinaí, ¿no? El origen del pleito entre israelíes, y palestinos, ¿va? Ay, no quiero cambiar nada. Ok, bueno. Bien, después tenemos otra doctrina, Ulloa, ¿sale? ¿Qué es lo que hace él? Pues agrupa los fundamentos que sirvieron de base a la doctrina Estrada, ¿vale? ¿Qué nos dice? Va a tener esta continuidad. ¿De qué? De la personalidad internacional del Estado, la cual no se debe ver afectada por los cambios de gobierno. ¿Sale? O sea, la personalidad que tenga el Estado frente a los demás, como les decía en clases pasadas, frente a la familia de estados internacionales, no debe verse afectada por el tipo de gobierno que tengan. ¿Sale? Si no, imagínense. Decías hace rato, este gobierno no hace nada. ¿Y que nada más por eso se nos castiga en la comunidad internacional? No. ¿Sale? También nos habla acá de la igualdad jurídica de los estados. No debe resultar contradicha por la previa clasificación de aquella persona, que, o más bien aquella personalidad en la que recaiga el reconocimiento. ¿Sale? Los antecedentes históricos mexicanos, con J, que ofrecen casos resultantes del abuso del reconocimiento, los cuales se pueden convertir en un arma política para lo que son los intereses, ya sean públicos o particulares de algunos estados
¿ok? Si la comunidad internacional llega a reconocer al gobierno talibán, le estás dando un mensaje negativo al resto de aquellos futuros gobiernos que quieran llegar igual por la fuerza. ¿Sale? Imagínense si México dice, sí, yo reconozco al gobierno talibán. No, ¿se imaginan? ¿Sale? Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo a los vecinos. No, imagínate. ¿Ustedes estaban pequeñitos? ¿Dónde? Sí, hay muchas partes del mundo donde no nos quieren, pero por la forma en que los Estados Unidos nos representan. ¿No? O sea, el estadounidense todavía cree que el mexicano es literal un campesino. Y sí hay campesinos, no lo niego. Pero no te creen que seas estudiado, que seas profesionista, ¿no? Entonces, ¿han visto esas caricaturas donde mezclan lo español con lo mexicano? Les digo, a ustedes ya no les tocan esas caricaturas, pero, por ejemplo, había una donde salían 3 cuervos y se ponían a bailar y tenían el sombrero mexicano, el típico sombrero mexicano, y la música era española. No me acuerdo cómo se llaman, que les hacen con las castañuelas así. Tienen esa muy mala concepción de México. Mezclan todavía lo de la madre patria con el mexicano actual. Y así es como el mundo ubica a veces al mexicano. Tú llegas a otra parte del mundo y te preguntan, ¿de dónde eres? De México. No, no es cierto, ¿de dónde eres? Soy mexicano. ¿En serio? No. Y desde no, así como que te empiezan como a imaginar con el sombrero, con los guaraches. Pero es por ellos. ¿Sale? Ay. Pero bueno. Ok. Alguien se me cayó. ¿Vale? Entonces, acuérdense, hay que tener cuidado con el reconocimiento de algunos estados. Acá les dice que los antecedentes históricos de México no ha tenido a bien este reconocimiento de aquellos gobiernos que no llegasen al poder de manera legal. ¿Va? Ok, vamos con la última doctrina, señora. No, hasta acá se lo dejo. No los voy a dejar a la mitad. ¿Sale? Pero bueno, básicamente estas doctrinas lo que quieren decir es lo que mencionábamos hace rato, que Gerardo casi se me falta allá atrás. Sí puedes intervenir, pero por razones, digamos, de votar. No puedes intervenir cuando simplemente quieras usurpar el poder. ¿Va? Porque con sus compañeras el jueves hablábamos de, por ejemplo, cuando Benito Juárez llegó al poder. ¿Se acuerdan? Él llegó no por méritos propios, llegó por ayuda. ¿Vale? Más o menos en esos años, cuando Benito Juárez quiere llegar a ser el presidente de México, pues hubo intervenciones de allá arriba. ¿Vale? ¿Quién otro país vino a molestarnos? Gracias. ¿Y qué pasa con los franceses? Decimos en la torre. ¿No? Esas sí son intervenciones que no deben ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que quieres es adueñarte de ese país, de ese estado, de ese gobierno. De Bélgica. Después de la batalla de Francia se intentó hacer una batalla porque los belgas creían que nosotros estábamos esclavizados económicamente y ellos intentaron invadir, pero la batalla no duró mucho. Y aparte fue un pequeño. Sí, búscale. No sabía. Son 10 batallas en las que México ha intentado demostrar que es, pero la más famosa es la francesa. Exactamente, la de 1862, De ahí 5 de viene mayo. Estados Unidos y de ahí viene la de los belgas y también, bueno, otros que están ya Allá. ¿Sale? Ah, sí, es cierto. Sí ubicas lo que pasa en el país, pero no ubicas el país geográficamente. Algo así. Sí, pero ¿Sale?
digo, si la batalla de 1862 no se hubiera ganado, híjole, pues tendríamos más tintes franceses todavía. Las intervenciones norteamericanas, seríamos estadounidenses. Si no nos hubiéramos independizado de los españoles, seguiríamos siendo españoles, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que México, aunque parezca el chiquitito de la familia, que no puede hacer nada porque está indefenso, ahí todo teleque, muchas potencias han querido llevárselo, se lo han querido ganar, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado con... De hecho, lo que decía, ganamos por ese tratado que existía entre las tres naciones de Francia. No éramos varios. Y curiosamente Francia e Inglaterra toda su historia se han peleado. No se quieren. Intereses políticos, simplemente, pero nunca se han llegado. Están como el agua y el aceite. ¿Sale? Ok, chicos en línea, ¿alguna duda que tengan antes de que nos vayamos? No te escuché, Claudia. Ok. ¿Las demás dudas que tengan? ¿No? Ok. Como que siento que a veces sus compañeros en línea se... Es desestabilizado, pero independiente. Ok, chicas en línea, ya se pueden desconectar. Nos vemos el jueves. Gracias, Eladio. Las potencias mundiales. Hasta luego, profesora. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, bye. 10 países.